Buenas tardes, estimados colegas. Estamos en un programa más de Rumbo Sostenible. Rumbo Sostenible, que es un programa producido y editado por el capítulo de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos con nosotros presente a la magíster obstetra Pamela Carguas Martínez, con quien vamos a intercambiar algunos puntos de vista y también formularle algunas interrogantes, a la vez también que nos informe sobre el evento que está organizando la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional del 26 al 30 de octubre, su 14º Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional. Buenas tardes, bienvenida a este programa y quisiéramos darle la bienvenida con sus palabras y a la vez comentarnos sobre la mujer y el trabajo en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente gustosa. Y si me permite, sí, ciertamente la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional viene organizando en unión con la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional el 14º Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, al cual están todos invitados. Vamos a tratar temas de medicina, ergonomía, riesgo en el trabajo, gestión, en fin. Están todos invitados, informes en el 261-8294. Bueno, ingeniero, respecto a lo que usted mencionaba, la mujer en el trabajo realmente ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. En la prehistoria, por ejemplo, se veía que tanto hombres como mujeres se unían en clanes, en tribus, y eran los varones quienes tenían que ir a la casa, eran ellos quienes tenían que traer los alimentos, y eran las mujeres quienes se encargaban del cuidado de la familia en general, tratando de proveer la seguridad a los hijos, a los niños, y de esta forma ya desde esa época se ha ido disgregando las funciones, ¿no? Se ha ido estableciendo las funciones tanto del varón como de la mujer. Los años han transcurrido y lamentablemente por situaciones externas ha sucedido que muchos de estos varones, en general muchas de estas familias se han ido deshaciendo, por decirlo así, produciendo que la mujer se haga cargo muchas veces sola de su hogar. Esto muchas veces ha hecho que la mujer se empodere de sí misma y pueda salir a la calle, salir a buscar un medio de subsistencia, un trabajo remunerado. Lamentablemente, el nivel de educación de la mujer no ha ido a la par con esta incursión de la mujer en la vida laboral, ¿no? Producto de ello, ha sucedido que muchas de estas mujeres han sido subempleadas o en los empleos que han solido tener han sido realmente con un riesgo bastante inadecuado a su trabajo. De repente son empleos explotados por las empresas con un sueldo mucho inferior a la del varón y actualmente lo que estamos viendo es que a pasos agigantados la mujer está dando la lucha, está siguiendo adelante, ella misma está abriendo ese camino en la política, en la ciencia, en fin, en muchos campos que antes pues ni se pensaba, ¿no? Sí, no, interesante, ¿no? Yo creo que la perspectiva es importante y si hablamos de igualdad, equidad de género, claro, no somos uno ni más, somos seres humanos, al menos en el Colegio de Ingenieros. Todos los ingenieros, sean hombres, mujeres, tienen los mismos derechos, obligaciones, deberes y todos están aptos para ser candidatos a cualquier órgano de gobierno, ¿no? Entonces, desde aquí, hace unos meses también invocamos a nuestras colegas ingenieras, ¿no? Que tal vez asuman también ciertos retos, porque dado que en una postulación para el Consejo de la Magistratura solamente éramos hombres y eso no debe ser posible, deben participar también nuestras colegas, porque esa igualdad de género no solamente debe ser en una instancia, ¿no? En varias instancias. Pero tratándose de que nosotros y todos provenimos de una madre que nos ha concebido con mucho esfuerzo, mucha dedicación, también
creo que los riesgos de la salud reproductiva de la mujer, producto de su trabajo, ¿no? Es importante tratar. ¿Qué nos opina, qué nos comenta sobre este tema? Claro, en general lo que le podría mencionar es que los tipos de trabajo que suele tener la mujer y el varón, incluso en una misma empresa, hacen de que ambos sexos tengan riesgos distintos en el trabajo. Por ejemplo, se suele decir, ¿no? Los varones se accidentan, los varones se enferman. Más bien las mujeres nos desgastamos, porque el trabajo que tenemos suele ser trabajos repetitivos, suelen ser trabajos muy específicos. Por ejemplo, en la industria del calzado es la mujer la que tiene que limpiar el cuero del pegamento que se ha derramado por allí. Entonces eso implica un riesgo, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, es la mujer la que generalmente está en la zona de los invernaderos y eso también le genera un riesgo a su salud. Por ejemplo, en el tema del embarazo hay muchos riesgos que en general no se suelen ver. Por ejemplo, tenemos el tema de que la mujer durante el embarazo tiene una mayor cantidad de sangre, aumenta el volumen sanguíneo, eso hace que aumenta el gasto cardíaco y por ende no suele adaptarse de la misma manera a una mujer que no está embarazada en trabajos de actividad física. Y en la agricultura, y eso es bastante común, porque básicamente la agricultura es un trabajo físico. Tienes que caminar, porque la parcela a donde tienes que ir no necesariamente está pues al costado de tu vivienda. Y en las zonas de la sierra, de la costa, hay que caminar, hay que agacharse porque tienes que sembrar o cosechar. Entonces, el embarazo no te permite hacer ciertos tipos de actividades. Eso te genera una carga física. También tienes, y se ha visto mucho en las empresas, es que la mujer tiene en realidad una doble carga laboral. ¿Por qué? Porque esta doble carga laboral implica que la mujer tiene que ir a trabajar a su empresa o al trabajo que suele tener de 8 horas o 10 horas, dependiendo, y además tiene el trabajo de su casa, porque la mujer no se desliga de la casa, a pesar que está en el trabajo. Tiene que ser madre, tiene que ser esposa, y dentro del área de que es madre hay pues un sinfín de actividades. Tenemos que ser psicólogas, enfermeras, médicos, economistas, en fin, no dejamos esa área cuando estamos en nuestro trabajo remunerado. ¿Eso qué implica? Implica un estrés psicológico. Si usted es mamá, usted sabe que cuando su hijo se enferma, usted puede ir a su trabajo, pero su cabeza, su mente, sus pensamientos están siempre al pendiente. Eso hace que pueda tener de repente una falta de concentración en el trabajo. En el tema de los riesgos biológicos, por ejemplo, en el embarazo hay un detalle que quisiera hacer hincapié. Es sobre la toxoplasmosis. El toxoplasma es un parásito que en general vive en el intestino del gato. Este gato, al defecar, suele infectar las zonas que se encuentran en el área, ¿no? En este caso podría ser en las verduras, las hortalizas, en fin. Cuando esto llega al consumo humano, también la persona misma se contagia. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si esta mujer está embarazada y está dentro de los 3 primeros meses de embarazo y se contagia con esto, entonces esta enfermedad también puede repercutir en el bebé. Una triada muy común de esta enfermedad es que este niño puede nacer con calcificación cerebral, puede nacer con hidrocefalia, puede nacer con una infección en la corioamnionitis, que es la capa que cubre al bebé durante el embarazo. Es un riesgo biológico que tiene la mujer embarazada, que lamentablemente en los primeros meses del embarazo no suelen avisar en sus empresas, no suelen avisar en su trabajo la situación en la que se encuentran, por el temor probablemente de que vayan a ser separadas, ¿no? Entonces suelen dejarlo hasta el último momento en que ya no pueden ocultar más un embarazo, en especial cuando son mujeres que no están legalmente contratadas, entonces ese riesgo es aún mucho mayor. Interesante.
Interesante la perspectiva y esto, ¿no? Y cuando hablamos de leyes, protección a la mujer en estado de gestación y las alternativas que hay que tomar, también, bueno, no podemos ser ajenos, ¿no?, a lo que viene sucediendo dentro del ambiente de los poderes, en que algunos congresistas, con toda la capacidad que tienen, pero un poquito dejan de lado el conocimiento y tal vez escuché que algún congresista había despedido a una empleada que estaba embarazada y otros casos, ¿no?, saltantes que salen. Sí. Entonces, hablando de ¿la ley es suficiente o el marco legal para la protección de la mujer en estado de embarazo, o qué cosas se puede hacer? Lamentablemente no hay leyes suficientes, comenzando por el hecho de que muchas mujeres no son legales en su trabajo, no tienen un contrato que las respalde. Al no tener ese contrato que las respalda, no tienen seguro social, no tienen ningún tipo de beneficios. Entonces, y lo más probable es que en sus trabajos tampoco les dan las formas como contrarrestar los diferentes riesgos a los que pueda estar expuesta. En cuanto a las leyes, lo que he podido ver, solamente para la mujer específicamente, podríamos decir que hay 2, y eso que todavía es bastante. Tenemos, por ejemplo, la ley 29896. Esta ley habla de la implementación de lactarios en las instituciones privadas y públicas. Esta ley se dio en el año 2012. Estamos 2015 y según las estadísticas, solamente el 10% de las instituciones del Estado han cumplido con esta ley, ¿no? Es decir, ni el mismo Estado lo cumple. Pregunto, ¿lo hará una institución privada? Las estadísticas dicen que solamente el 2% ha llegado a cumplir con este requerimiento. La ley indica que cuando hay en una empresa 20 trabajadoras a más en edad reproductiva, es decir, entre 18 y 45 años, debe de implementarse un lactario, ¿no?, que les permita a las mujeres disminuir en algo este riesgo psicosocial que les podría generar en la etapa de lactancia, pero no se da. Otra ley específica para las mujeres es el reglamento ministerial 374, que habla en el que se aprueba el listado de los riesgos laborales en el embarazo, en el periodo del embarazo y lactancia. Es una lista muy larga en realidad de agentes físicos, químicos, biológicos que puedan afectar a la salud de la gestante. Habla de los límites permisibles y todo eso, pero lamentablemente están en los papeles, y para que pase de allí a la vida real, bueno, la cosa es todavía un poco más burocrática, lamentablemente. No, es interesante. Yo creo que entonces hay temas, hay agenda por incorporarse temas, inclusive hablaría que en el acuerdo nacional, ¿no?, debe ser como una política de Estado, la defensa de la vida de la persona humana. En la Constitución está establecido, pero ¿qué más? Algo que trascienda a los gobiernos, ¿no? Este gobierno ya se va, pero el próximo gobierno, y vía acuerdo nacional, se deben enviar políticas que generen una sostenibilidad, ¿no?, y se cuide a la mujer, a su salud reproductiva y todo esto, ¿no? Bueno, es bastante importante lo que usted nos ha mencionado. ¿Algunas palabras para acabar con este importante tema? Claro, para mencionar solamente, ¿no?, la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, que podría ser fácilmente adecuado en su uso en muchas de las instituciones, muchos de los trabajos de riesgo, incluidas mujeres y varones. Se dice que solamente el 8% de la PEA activa está cubierta por este seguro, y el 8% hablo de varones y mujeres. Entonces, o sea que de mujeres el porcentaje es, pero básicamente paupérrimo, ¿no? Entonces, necesitamos, creo yo, más que leyes, lo que necesitamos es que cada uno pueda empoderarse de su salud, que las empresas no cumplan con la legislación porque va a venir una multa o cosas por el estilo, sino también un poco de responsabilidad social para con sus trabajadores, ¿no? Usted sabe, el capital humano
de una empresa es básico. Si tu empresa tiene el capital humano mal cuidado, enfermo, con mucho ausentismo laboral, entonces ya desde ya tu empresa no va a funcionar bien. Entonces hay que cuidar, creo yo, esa parte y de alguna forma pues lograr que se mejore la seguridad y salud en el trabajo en las mujeres, ¿no? En general. Es importante el tema y desde aquí hacemos invocación a que las recomendaciones que nos trae la magíster obstetra Pamela Carguas Martínez se tomen en cuenta y lleguen a implementarse. Y creo que hay temas transversales como esto de salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo que trascienden a una especialidad o tal vez a un colegio profesional o a tal vez a un sector. Es de manera general y invocar también mediante nuestro programa a que nuestros colegas con el ejemplo hagamos del cuidado. Si tenemos personal que está en periodo de gestación, bueno, darle las facilidades que bien nos ha explicado nuestra importante invitada y que hagamos de esto un país donde la vida sea más llevadera y fomentemos cuanto más cuidado de la niñez o de la mujer en estado de gestación. ¿Algunas palabras, magíster obstetra Pamela Carguas Martínez, para despedirse? Agradecer al capítulo por la invitación, muchas gracias. Realmente, y con mucha satisfacción puedo decir que ahora hay mucho más ingenieras que antes, ¿no? Entonces, las facultades de ingeniería ahora pueden verse agraciadas con la presencia femenina. Yo cuando estaba en la universidad, pues ingeniería era puro varones, pero ahora yo veo que muchas más mujeres están dando ese paso adelante y qué bueno, ¿no? Pero más que eso, lo que yo quisiera recalcar en este momento es que las mujeres debemos de seguir adelante, seguir en la lucha. Seguir en la lucha no contra el varón, porque el varón no es el problema. Seguir en la lucha con hacer prevalecer nuestros derechos, que debemos de seguir capacitándonos, debemos de seguir adelante, pero también más que eso debemos de buscar obtener en nuestros centros de trabajo los derechos laborales a los que necesitamos tener acceso, ¿no? Es importante porque eso es lo que nos va a dar la tranquilidad, eso nos va a dar la paz y eso nos va a hacer que nosotros mismos nos pongamos la camiseta en pro de nuestras instituciones. Y los empresarios sin duda estarán felices porque ellos van a tener mejor productividad de nuestra parte. Muchísimas gracias, magíster Pamela Carguas Martínez. Y solamente para despedirnos, decimos que cada programa o cada expresión o cada tema a tratar debe servir para cimentar nuestra capacidad y responsabilidad, ¿no? Porque si decimos darle facilidades, apoyar a las madres gestantes, eso hay que practicarlo desde nuestras empresas, desde nuestras instituciones, en el lugar donde nos encontremos. Y tal vez también queda un poco para la reflexión. Como usted dice, hay bastantes personas, no solamente mujeres, también hombres, ¿no?, con un trabajo bastante informal. Entonces la salud y el cuidado también debe llegar hacia ellos, ¿no? Se deben crear programas o si hay, fortalecerlos para el cuidado de estas personas que no tienen un vínculo laboral tan establecido o están en el sector informal. Y agradecerle también a ustedes, colegas, que de esta vía nos ven, nos escuchan, y pensar de que el siguiente programa lo haremos lo más pronto posible, y si tenemos que repetir algunos temas para ampliarlos, muy gustosos estaremos, ¿sí? Muchísimas gracias. Este fue un programa más de su programa Rumbo Sostenible, valga la redundancia, y hasta la próxima oportunidad, colegas. Muchísimas gracias. Buenas noches.